Tenemos campañas políticas en Argentina, tenemos campañas políticas en España, en Venezuela, ya se nos viene la campaña política en Estados Unidos. Con la única persona que hay que hablar de estos temas es con mi amigo Juan Luis Manfredi. Gracias, Juan Luis, por dedicar algo de tu ajetreada agenda a charlar conmigo. Muchas gracias, Adriana, por invitarme otra vez aquí a tu casa. Y no te olvides que también tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, tenemos las presidenciales de México, tenemos presidenciales en Taiwán, tenemos generales en el Reino Unido en 14, 15 meses. Es decir, vamos a vivir la campaña permanente en su máxima expresión durante los próximos 15 meses. No nos dan respiro. Pero igual, yo sé que tú ahí por las redes compartes algunas observaciones. Una de la impresión que yo tengo de la campaña española es que es bastante moderada en comparación con la imagen que nosotros tenemos del desborde y derroche de publicidad en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo logran que, bueno, por lo menos en la calle solo estén colgadas esas pancartitas con las caras de buenos de todos los alcaldes, que en las pancartas son todos buenos? ¿Cómo han logrado esa moderación, por decirlo así? Yo creo que las campañas políticas en España han pasado una enorme transformación en la última década y hemos dejado atrás este modelo del póster y el cartel, si me lo permites, cuya función actual es más simbólica, en el sentido de hay que tener el cartel y hay que hacer esa pegada, simplemente con el ánimo de generar un evento que sea informativo y noticioso y poder contar que el PSOE abrió su campaña en tal barrio, el PP en tal otro y Vox se marchó a no sé dónde y Podemos hizo esto contrario, ¿no? Ese es el evento informativo del evento informativo, pero el impacto real de estas campañas y estas pegadas es meramente simbólico o estético, ¿no? Yo creo que Testimonial. sí, sí. Yo creo que en esta última década hemos aprendido a cambiar de esas campañas más a pie de calle, si me lo permites, hacia campañas más personalizadas, más digitales, más utilizando el microtargeting o al menos intentando utilizar el microtargeting para ir directamente al votante que sé que está indeciso y que puedo traérmelo a mi campaña, a mi partido. Ahora también con la circulación global de la información, muchos presidentes hacen las campañas afuera, ¿no? Entonces muestran, ves que estoy aquí poniendo una ofrenda con el G7 y otros no, me reuní con tal, aunque a veces también es para la foto. ¿Eso funciona? Sí, a ver, esto es divertido, ¿no? La política internacional, que es donde yo me siento más cómodo, en Mm. realidad es una política de autoconsumo, ¿no? Nosotros hemos tenido al presidente Sánchez viajando a Pekín, a Estados Unidos, a A varios sitios, Marruecos. y esto es fundamental para demostrarle a tu propia audiencia que tú eres un líder global. Es decir, el impacto de la visita de un líder español, argentino, eh, no lo sé, a Washington, a Pekín o a Londres, es menor en la agenda, es menor por no decir ninguno, ¿no? Pero en cambio hacia adentro genera un autoconsumo de dónde veo a mi líder. Y mi líder lo veo en las grandes capitales, en las grandes decisiones, en el sitio donde se toman las decisiones que son relevantes, ¿no? Esto genera mucha confianza en tu votante propio porque ves que tu presidente o tu candidato tiene esa perspectiva global y tiene esa capacidad de ser influyente y genera, yo diría que poco impacto real en el voto. Podríamos hacer la cuenta ahora en campaña cuántas veces vamos a discutir sobre el futuro de la Unión Europea o sobre si España debería de tener una política geoeconómica hacia Marruecos y el Mediterráneo o más bien dejarlo ahí. Esto no va a pasar. Bueno, no subestimes el valor del gobierno como agencia de turismo. O sea, también se termina el periodo y hay que aprovechar los 6 estrellas que te depara la presidencia. Totalmente. Y como agencia turística y como agencia de promoción, digámoslo De así, ¿no? colocación. Esto es, muchos de estos candidatos en realidad están en gira mundial, mundial puede ser también europea, ¿no? Buscando cuál va a ser su siguiente paso, su siguiente stage, ¿no? En el caso de nuestro presidente, el presidente Sánchez, claramente tiene un perfil
que aspira a ser internacional. Yo no sé si lo va a conseguir o no, no tengo tanta información. Lo que sé es que a él ese perfil le interesa y ahora hay que ver si lo que a él le interesa cuadra con las agendas y los calendarios de las distintas instituciones europeas e internacionales. Te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Podría Pedro Sánchez ser secretario general de la OTAN ahora que el que tenemos está de Mm. salida? Bueno, yo diría que sí, pero te hago una foto de contexto. En el contexto tiene poco sentido llevar a un varón del sur, del Mediterráneo, a dirigir una organización militar en un momento en el que estamos asediados por el este y donde hay dos o tres candidatas, mujeres veteranas de la política en Lituania y en Estonia. Que Qué son, pedazo, que conocen el idioma del bélico. qué pedazo de mensaje decir que aquí estamos con una ex primera ministra lituana o con una ex presidenta de Estonia y esto es la nueva OTAN, que es la nueva OTAN, como ves, se parece mucho a la antigua. Sí. Ahora, vamos a este tema que también me parece importante, que está un poco ausente de todas las campañas esas que enumeraste. O sea, la guerra continúa. El año pasado nos la pasamos discutiendo la guerra y hoy que, vamos, tiene ya esto de año y tanto y ha recrudecido, ¿por qué crees que salió de la agenda general? Mm. Bueno, en realidad este tipo de eventos tiene un ciclo de vida, si me lo permites así, y precisamente cansa ante la audiencia y ante la opinión pública estar repitiendo constantemente que nos jugamos la libertad, que el futuro de Europa está aquí o allá, que el futuro Europa está haciendo su campaña también para implicar a otros actores a nivel global, para que no sea un esfuerzo de uno, sino un esfuerzo de muchos. Y en ese sentido, y no va esto con segundas ni mucho menos, el mejor emprendedor de la guerra es Zelensky, que está en gira perpetua para que no se nos olvide. Porque en el momento en que se nos olvide y que decaiga la inversión o el envío de material militar o la munición, etcétera, la guerra se ha terminado, pero se ha terminado porque Ucrania no tiene la capacidad por sí sola, ¿no? Por eso, no lo digo con un comentario negativo, sino todo lo contrario, la tarea de Zelensky es visitar todas las capitales 2 veces al mes para recordar que se necesitan alimentos, infraestructuras, inversiones económicas y, por supuesto, toda la parte militar y el soporte en la esfera internacional. Por tanto, aunque nosotros no queramos seguir hablando del tema, Zelensky no va a cejar. Bueno, acá llegamos a un punto en comunicación fascinante, y es que también esta guerra viene a mostrar un cambio de modelo de comunicación, en donde ese mediacentrismo, en donde la agenda estaba en los medios tradicionales, reconocidos, empieza a correrse por una agenda dirigida desde la cuenta de Twitter de Zelensky, Sí. porque un poco toda este despliegue diplomático sería inútil si no fuera comunicado insistentemente desde sus redes y desde el rebote que eso genera. Mm. No me cabe duda y además yo diría dos características. Uno, que su modelo, que ahora podemos desgranar, está siendo copiado por muchos actores, ¿no? Estoy recordando ahora a Emmanuel Macron sin afeitar en el Palacio de Versalles, eh, imitando ese estilo, no sé si llamarlo de camiseta de pijama. Grunge. Sí, sí, es un poco, otra vez lo nuevo se parece otra vez a lo antiguo, como siempre, pero ese modelo tiene un impacto en la forma de transmitir, ¿no? Que es la primera característica, que es, no sé si llamarlo, la profesionalización del amateur activista. Es decir, tiene un lenguaje amateur, tiene un aspecto amateur, pero está perfectamente profesionalizado. El segundo elemento fundamental para mí interesante es el manejo del humor o el manejo de los memes o el Los manejo de los memes. emojis. Todo esto que hace Ucrania para, en realidad, para ningunear toda la seriedad del esfuerzo ruso, yo creo que es la última salida que le queda, es la última salida que es la risa, de decir, mira, dejadnos en paz, te pongo aquí un meme o te hago un emoji o te hago una comunicación de memética, si me lo permites, ante la cual no sabemos muy bien responder, ¿no? Y la tercera característica es la hiperpersonalización. Aquí, Adriana, como sabes, intuye un riesgo. Zelensky está completamente bajo la lupa
y si se equivoca, el precio va a ser muy alto, va a ser muy, muy alto. Por eso está con esta persecución constante contra la corrupción, contra los problemas internos, etcétera, porque sabe lo que se juega. Por cierto, también tendrá en primavera elecciones, en primavera del 24, a ver qué encontramos ahí. Con relación al punto de esta comunicación tan personalizada, yo creo que la némesis de Zelensky es Bukele, del otro lado del océano. O sea, alguien que personaliza y es activista en las redes, dirían los Avengers de Marvel, para el bien, y otro que está en el lado oscuro. Eh, ¿Eso cómo hace a la comunicación personalizada? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué, o depende? O sea, ¿cómo lo enseñamos eso? ¿Cómo lo analizamos? Para mí y mi forma tanto de pensar como de enseñar, yo creo que el riesgo de la hiperpresidencialización o de la hiperpersonalización es que se diluye la función de las instituciones, se diluye la función de la opinión pública, desaparece el activismo social o las ONGs o como lo queramos llamar, ¿no? Cuando ponemos demasiada fe en las personas, nos olvidamos de las instituciones, del Estado de Derecho y nos olvidamos también de las normas de convivencia. Si no hay procedimientos, pues realmente es difícil saber cuándo está bien y cuándo está mal. Yo escribí, Adriana, hace 2 años o 3, un artículo que fue premiado que se llamaba Elogio del aburrimiento democrático, que tiene esta tesis, ¿no? Es más divertido salir allí a la manifestación y tocar el timbal y salir para acá y salir para allá, pero luego todo esto hay que ponerlo en una norma y hay que procedimentarlo y hay que escribir los derechos. ¿Cómo se escriben estos derechos? No se escriben en Twitter. Tenemos que saber cómo encaja con el resto del ordenamiento jurídico, tenemos que saber qué consecuencias no deseadas tiene, etcétera, ¿no? Aquí me permito solo un apunte. No estamos ni tú ni yo aquí para evaluar el impacto, perdón, las intenciones políticas. Estamos para evaluar los impactos. Y los Y el resultados. impacto es malo o es bueno. Su intención, todos estos de las caritas buenas, como decías al principio, Adriana, todos tienen magníficas intenciones, no lo pongo en duda. Pero los efectos no deseados es lo que nosotros tenemos que analizar, transparentar y ayudar a rendir cuentas. Bueno, en ese sentido es muy interesante que pongas el foco en ese punto, porque es un poco la historia de Latinoamérica. Latinoamérica ha personalizado en líderes muy fuertes, de los cuales Cristina Fernández y Lula da Silva tienen una segunda vuelta sin el efecto, ¿no? Y podríamos pensar también que Bolivia, en donde el exitoso ministro de Economía hoy es un presidente en declive acelerado, ¿no? Es decir, la personalización también hace que cuando el Estado soy yo y yo me diluyo, también se diluye lo poco que preservaba esa estructura de poder. Y ahí hay un contraste y algo que me alerta de Europa, porque veo algunas cosas que quieren copiarse de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica, claramente por los efectos que tú dices, fracasó. Es inflacionario, en seguridad, en todos las variables, en democracia, en calidad de democracia, todo está en declive. Y sin embargo encuentras partidos o propuestas en estas elecciones europeas en donde quieren ir al socialismo del siglo XXI. Y uno, no, aquí no. La verdad es que si uno hace si me lo permites, una economía política del voto, en América Latina tenemos esa hiperpresidencialización que no siempre va acompañada de los instrumentos. Estoy Mm, pensando en los candidatos en Argentina, uno de ellos va sin estructura, literalmente, ¿no? sí. Es esto que hemos llamado alguna vez, son startups políticas. Mm. Nacen, son efervescentes, a lo mejor alcanzan la presidencia o como poco Como eh, Bolsonaro, es el caso de Bolsonaro que alcanzó la presidencia. o alcanza la segunda vuelta por lo menos, es decir, de repente se coloca en un sitio donde pueden pasar cosas, ¿no? Estoy pensando en Chile también, y cuando le preguntas, bueno, ¿y cómo vas a efectuar tus políticas? Ah, no lo sé. Claro, porque es que las políticas
contra la inflación que mencionabas, o para reducir la seguridad, o para mejorar la vida de la mujer en la esfera pública, etcétera, etcétera, esto hay que hacerlo de alguna manera concreta, no es solo un titular, no es solo una abstracción, sino que tienes que llevarlo a la política pública. En esa economía política de América Latina, esa presidencialización o hiperpresidencialización, a mí me parece que es bastante peligrosa. En el cambio de la economía política europea, el modelo de voto muy basado en el Parlamento, hemos pasado a una paradoja que es muy curiosa, ¿no? Teníamos, voy a llamarlo así, una desidia por las democracias, en la medida en que al final, acuérdate de toda esta narrativa, pues el PSOE y el PP son lo mismo, son la casta, son aburridos, son la inmensa mayoría, pero no se acuerdan de nosotros. Hemos Eso mismo pasado. pasa en Argentina, la casta, todo, la casta es lo que no soy yo. Exactamente, esa es la mejor definición. Y esa balsa de aceite que era el socialismo y la derecha democristiana, de eso hemos pasado a una sociedad muy polarizada donde lo que interesa es conversar sobre lo polarizado. Cuando preguntamos a la opinión pública, realmente las polarizaciones no les interesan, pero tú y yo al final vamos a acabar hablando de si esas campañas de Podemos poniendo carteles agresivos contra una persona, si eso es interesante, el mensaje de Vox hablando de memoria histórica y del Imperio Español y estas cosas extrañas, esto no le interesa a nadie prácticamente, pero ahí le vamos a dedicar tiempo, le vamos a dedicar espacio y al final nuestra aburrida clase media entre socialdemócrata y democristiana queda forzada a decir, bueno, sí, pero al final Vox un poco tiene razón, o Podemos un poco tiene razón, o cualquier candidato populista, Kast en Chile, lo que fuera, al Milei final en Trump en Argentina. Estados Unidos, al final hay que escuchar un poco porque dicen la gran verdad que esa democracia centrista aburrida no dice. Bueno, Ahora, ¿cómo nos preparamos para este mundo que ya no es el que viene, en el que estamos y que todavía seguimos mirando con demasiadas herramientas del siglo pasado? Porque hablábamos al inicio de las campañas que todavía siguen pensando en la pancarta, en la caminata, cuando fíjate algo interesante, nadie había pensado que en las caminatas los propios ciudadanos iban a grabar las interacciones, iban a grabar, ¿no?, el mal humor con el que contestan los requerimientos, y eso iba a ser el centro de la caminata. O sea, no lo habíamos imaginado. Esa manera antigua de ver la campaña política y la comunicación política ya no funciona, pero insistimos en ella. ¿Para dónde vamos? por un lado dices muy bien y yo mis clases las repito una y otra vez, ¿no? Cuando hablamos del mundo que viene, les recuerdo que el iPhone tiene ya 15 años en el mercado, ¿no? Les recuerdo que Internet Explorer es del año 95, es decir, te recuerdo, Adriana, otro Nosotros dato ya nacimos con fascinante. Internet, Juan Luis. Sí, por supuesto, nosotros por supuesto, pero imagínate que hay gente que no. Hay gente que no. Te doy otro dato fascinante que va a pasar en las elecciones europeas de 2024. En muchos países como Malta o como Bélgica ya votan las personas con 16 años. Con 16 años para un europeo significa van a votar los hijos de la crisis de 2008, los hijos de la crisis de Lehman Mm. Brothers, los hijos de la crisis de Mario Draghi y el salvamento del euro, whatever it takes. O sea, no me hables del futuro cuando me hables de campañas móviles, porque es que a mí me parece que hemos perdido el norte, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto es el hoy, esto es más el mañana que el ayer, ¿no? Este hoy, yo creo que lo que significa, o la lección de comunicación política que yo extraería sería, bueno, necesitamos que estos actores, que son ciudadanos, que son ONGs, que son cualquier cosa que sucede en los márgenes de los partidos políticos, deberían de estar en el centro de la conversación. Los partidos empeñados en entregar a primera hora un recetario de lo que hay que decir, un recetario de esto es lo que hay que contestar al rival, este es el lema que tenemos que señalar, etcétera. Yo creo que esos partidos no entienden que en realidad tenemos que conectar con las personas. Si quieres le llamas influencers, si quieres le llamas líderes vecinales o líderes comunales. Es con esos con los que tenemos que conectar y hacer este ejercicio bárbaro que es preguntarles qué necesitan. Bueno, de hecho, me parece curioso
que con toda la disponibilidad tecnológica esté tan atrasado la tecnología de la escucha, Sí. porque se sigue insistiendo en la pregunta que no es escuchar, la pregunta es obtener la respuesta que yo quiero, que estoy buscando. La escucha es atrévete a enfrentar lo que surja, que muchas veces es ese mal humor que se percibe en las caminatas. Agradeciéndote desde ya la charla, como siempre, que es siempre es tan nutritiva, eh, que si tuvieras que darles así como una advertencia, ya no un consejo, ¿qué deberían dejar de hacer estos políticos que no solo no funcionan, sino que les los empuja hacia el abismo? A ver, yo creo que mi única recomendación sería intentar comprender que estamos en un escenario donde compiten actores por tener autoridad, ¿no? Y los partidos políticos o los sindicatos son un actor más, pero no son el más importante, no son el instrumento a través del cual expresamos nuestra identidad política y son un actor relevante, importante para las instituciones, pero no el único, ¿no? A mí me gusta repetir a menudo esta idea del subgrupismo. La ¿Cómo es? modernidad ¿Cómo es? tardía, subgrupismo, Subgrupismo. de hacer grupos, pues subgrupos, ¿no? En la modernidad tardía, o como quieras llamar a este periodo en el que vivimos, la posguerra fría o la pospaz fría, como lo quieras llamar, a mí esto no me para. Los ciudadanos tenemos afinidades selectivas. Hemos dejado el patrón de, bueno, pues si usted es socialista, tiene que ser pro-Palestina, a favor del aborto y en contra de esto. Y si usted es democristiano, tiene que estar a favor de Israel y el aborto limitado y una serie de cosas, un paquete completo. Hoy las nuevas generaciones son, por un lado son veganas, por otro lado son partidarias del matrimonio, por otro lado son católicas, por otro lado quieren la desregulación del aborto, lo quieren todo a la vez. ¿Eso es ser de un partido? No. Por eso usted, como representante de un partido que ofrece un paquete completo, tiene problemas. Esta nueva generación de votantes quiere poder elegir cuál es su paquete de valores y de ideas y de procedimientos y quiere tener una respuesta que sea más flexible. Esa sociedad, si me lo permite, es más personalizada, esa elección política, esas afinidades selectivas, tienen más sentido que intentar imponer un ideario completo con un recetario de esto es lo que hay que tuitear de 9 a 10 para ser trending topic. Yo creo que eso pertenece al Twitter 1.0, no al Twitter de Elon Musk, que es una caja de sorpresas. Totalmente. Deberíamos hacer el Netflix de la política. Usted combine la forma en que quiere consumir tal cosa y puede ver ciencia ficción y comedias españolas, que es compatible perfectamente. Totalmente. Gracias, Juan Luis. Un gusto enorme siempre conversar con vos. Gracias a ti, gracias.